el problema de las desapariciones. Recuerdo cuando comenzaba aquel trabajo de las fosas, que parecía pues algo en que habíamos llegado ya quizá al punto más álgido. Sin embargo, viéndolo hacia atrás, resulta que podemos estar peor y que el tema no deja de crecer. ¿Qué está pasando en Jalisco? ¿Por qué Jalisco es primer lugar en desapariciones? ¿Por qué Jalisco es primer lugar en fosas clandestinas y en cuerpos rescatados de fosas clandestinas? Sí, bueno, me encantaría responder esa pregunta. Me parece que es algo que nos tenemos que preguntar en la academia, en el periodismo y como sociedad. Yo sospecho que algo debe tener que ver que somos como la capital del lavado de dinero y que el control económico está aquí, es decir, como un nuevo orden, ¿no?, político, económico, que debe estar como enquistado en esta zona. Y más allá del por qué, porque me parece que eso requiere, claro, o sea, yo no podría responderlo, pero sí podemos ver cómo en 10, 15 años, aquí en Jalisco tal vez en 10, en una década, se instaló un dispositivo desaparecedor donde verdaderamente pues estamos encontrando lugares como Tlajomulco, por ejemplo, que se han encontrado más de 500 cuerpos, ¿no? Ahorita que mencionabas lo del país de las 2,000 fosas, dices, ¿cómo un municipio como Tlajomulco, que ha gobernado Movimiento Ciudadano, por cierto, en justo esta década, ¿no?, ellos tendrían que explicarnos qué pasa ahí, tiene muchos más cuerpos que lo que tuvo, lo que se encontró en San Fernando en un periodo de 10 años, y aquí se encontraron en 5 años. Entonces, digamos que sí tenemos de los territorios más preocupantes en desaparición, y en desaparición posteriormente, digamos, las fosas, pues está conectada con la desaparición, que es el intento de ocultar el delito, pero también tenemos esta otra intencionalidad del reclutamiento forzado, que cada vez escuchamos más. En 2017 escuchamos las desapariciones para reclutamiento forzado, pero luego encontramos en Tepa un gran terreno y las familias han estado insistiendo, y pues de alguna manera también nos encontramos con una nueva esclavitud, ¿no? De manera que tenemos como dos estrategias como muy instaladas y muy preocupantes de grupos armados que están vinculados, por supuesto, con el poder económico más fuerte de la zona y de mafias internacionales y vinculadas, por supuesto, con las mafias políticas, donde por un lado tienes lo que llaman las limpias barredoras, donde se diseña con listas quiénes van a desaparecer por colonias, por cuadras, y se pueden llevar a 10 a 20 de una cuadra en un ratito, y también tienes otro dispositivo para reclutar y para tener justamente cuerpos a quienes, digamos, que pongan el cuerpo, ¿no?, que la sangre la pongan otros, mientras claro, no sabemos y no vemos quién se está beneficiando económicamente de esto, ¿no? Claro, recuerdo aquel trabajo que realizaste, Alejandra, con Diego Petersen, en donde a partir de un caso se empezaba a hablar justamente del reclutamiento forzado. Y bueno, esto que empieza a ser ya como un sector de la población muy enfocado en las desapariciones, que es pues quizá la población en edad de trabajo productivo o con mayor energía para realizar determinados trabajos, pero ya no pensar en los cárteles solamente como unos vendedores de drogas, sino como una industria súper diversificada, ¿no? Así es, yo creo que el desafío es entender por qué, o sea, imaginemos que es una empresa que tiene cara legal e ilegal, es decir, mucha gente que sale en Gente Bien de Jalisco, en las revistas de la gente más adinerada, muy probablemente sea la beneficiada de toda esta sangre, claro, y de este negocio, ¿no? Entonces, digamos que a veces nos enfocamos solo como a la parte que opera, ¿no? El brazo que se encarga de la parte, pues, de las masacres, de la crueldad, pero en realidad, bueno, está vinculado, pero ¿qué pasa? ¿Por qué destinan gente, lugares, vehículos, estrategias, listas, un personal impresionante, lugares, mordidas de corrupción? Es decir, es una instalación impresionante, es algo pensado, es algo racionalizado. Y entonces la pregunta es, económicamente, ¿por qué beneficia ese horror? ¿Por qué matar dejó de ser suficiente si hay impunidad? Que esto lo ha preguntado Rosana Reguillo mucho, también recuperando esta pregunta de Adriana Caravero, que es otra autora.
¿por qué sería necesaria tanta crueldad, no? Y luego encontramos, pues, de pronto algunas pistas sueltas, como el texto que hizo Agustín del Castillo, justamente para ustedes en un reportaje escrito, donde vemos como una desaparición de un ganadero en la Sierra Norte está vinculado con un problema, o sea, con cómo justamente estos grupos criminales, empresas, tienen todos los negocios tomados, ¿no? Claro. Y todas las personas están sometidas y son las que firman y las que tienen que, digamos, como limpiar este robo de ganado, porque se trataba de un asunto de robo de ganado. Entonces lo que vemos es que justamente ya no es solo un asunto de drogas, sino que parecería que la violencia de esta manera les permite tener el control de todos los negocios, ¿no? Es decir, esa es la pregunta, ¿cuál es la ganancia? Claro, y la otra parte, Alejandra, que es también la permisividad de parte de las autoridades, esto que mencionabas de Tlajomulco, ¿no? ¿Cómo puede ser que una autoridad nunca se dé cuenta lo que está viviendo en un territorio que tampoco es tan grande, que es un municipio metropolitano? ¿O cómo puede ser que ante pérdidas de territorio como lo que estamos viviendo en Los Altos o como lo que se vivió en la región de Mazamitla, la autoridad no se dé cuenta o haga como que no se dé cuenta y deje a la población en total indefensión, ¿no? Yo creo que parte del desafío, además de ver lo económico, es realmente quiénes son los que están mandando. Debe haber, o sea, es que no puede existir este nivel de desaparición de personas si no hay personas en los más altos niveles que tengan algún pacto. Y hay lugares, por ejemplo, voy a hablar mejor de Michoacán para no meterme en situaciones complicadas. La costa de Michoacán es tal el abandono que en realidad no hay, esto de la ausencia del Estado en realidad es intencionado, por lo tanto claro, hay fuerza del Estado. Donde parecería que las comunidades, los pueblos, no tienen otra opción para sobrevivir que aliarse con uno o con otra empresa, porque si no, los matan a todos. O sea, estamos llegando a un punto de esta aparente ausencia, pero en realidad no. O sea, debe haber algún tipo de pacto, ¿no? Por último, Alejandra, ¿qué es lo que los invita a estas personas de hacer desaparecer a las personas? ¿Para qué lo quieren hacer eso? Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que las familias, que por cierto ahora están saliendo a marchar a las 9:30, para quien no se ha enterado y quiere unirse, porque esto pues nos toca a todos y a todas, salen a las 9:30 de la glorieta de los desaparecidos, y ellas tienen muchas pistas, conocen muchos perfiles y muchas razones, pero bueno, digamos que sin entrevistarlos a ellos directamente, pero de lo que podemos leer, es la que habíamos comentado, reclutamiento forzado y nuevas esclavitudes, porque no solo se los llevan para trabajar o entrenarlos como sicarios, sino para ponerlos a trabajar en cualquier eslabón del crimen, o sea, digamos, se ahorran además el salario de las personas. Hay una estrategia de eliminación de ciertos perfiles, no te podría decir por qué. Hay como muchas pistas y cosas sueltas pero que creo que se tienen que investigar y procesar como con más calma. Lamentablemente los datos de las autoridades no son suficientes para poder tener un perfil, digamos, de víctimas, pero sí te puedo decir, eso sí, aunque es un asunto generalizado, está mucho más, digamos que golpea más a los sectores empobrecidos, ¿no? O sea, son esas familias que ya tienen violencias de otro tipo, que a sus hijos además se los llevan, ¿no? Por supuesto. Alejandra Guillén, muchísimas gracias. Siempre es un gusto platicar contigo. Gracias a ustedes. Gracias, Alejandra Guillén, periodista.